Sí. Bueno, buenos días a todos, y hoy es un día muy emocionante para todos nosotros. Yo creo que en toda mi vida de profe, pues creo que es uno de los mejores días que puedo compartir con vosotros, y vamos a compartir tener aquí a Eva Leitman. ¿Cómo prefieres que te llame? ¿Leitman o Benatali? Leitman. Bueno, pues que ya hemos hablado mucho de esto en clase, hemos trabajado el tema y hoy tenemos la suerte de tenerla aquí. Así es que yo no voy a hablar nada porque la protagonista es Eva. Y nada, cedo la palabra a vuestros compañeros. Luego Eva pues os contará lo que ella quiera, su experiencia, y luego pues ya sabéis que tenéis, si queréis preguntarle cualquier cosa, pues estáis invitados. Bueno, bienvenida Eva. Antes de nada, queremos darle las gracias por el esfuerzo. Antes de nada, queremos darle las gracias por el esfuerzo que le supone este viaje, y que es un placer para nosotros tenerle aquí y poder escuchar su testimonio, que nos da la oportunidad de profundizar en el proyecto sobre supervivientes de la SOA, que hemos realizado a lo largo del curso. Cada uno de nosotros hemos investigado sobre la vida de un superviviente, y gracias a ello hemos podido empatizar y llegar a sentir en cierta medida lo que representó esa gran tragedia que sucedió durante el periodo nazi en Europa. El año pasado iniciamos ya este camino de conocimiento con un proyecto dedicado a los justos entre las naciones, en el que participó todo el colegio, y también realizamos la ceremonia de encendido de las velas en recuerdo de las víctimas. Gracias a la labor de proyectos como este y de personas como usted, podemos seguir dando a conocer lo que pasó y recordarlo para que nunca más vuelva a suceder una tragedia como esta. Necesitamos su testimonio para mantenernos en guardia frente a los brotes de racismo, xenofobia y antisemitismo que amenazan nuestro mundo actual. No queremos ser espectadores, ni cómplices, ni quedarnos de brazos cruzados, sino personas comprometidas que hagan un mundo más justo y solidario, donde todos, sin importar nuestra raza, religión o nuestras diferencias, podamos vivir juntos y en paz. Muchas gracias. Muchas gracias por vuestras palabras, muchas gracias a Amparo por organizar esta reunión, profesores, alumnos. Vosotros, tú dices que estás emocionada, pero aquí la más emocionada soy yo. Yo, sinceramente, tampoco tengo mucha experiencia de hablar realmente de mí, es algo reciente. Además he traído una chuleta para no perderme y ir un poco a lo importante. Y la verdad que no sé muy bien por dónde empezar. Voy a empezar por los actos de memoria que se hacen, que es algo reciente, que Naciones Unidas, después del foro de Oslo, desde el año 2000, ha designado el 27 de enero como Día Oficial de la Memoria del Holocausto. También yo añadiría que es memoria del Holocausto, de la exterminación del racismo, porque para mí el Holocausto no es algo que haya pasado solo contra los judíos. Como sabéis, también siempre decimos que han muerto gitanos, personas de LGBT, me falta una letra, discapacitados y republicanos españoles. Pero digamos que mayoritariamente fue el pueblo judío que sufrió de ese terrible nazismo que hubo en esa Europa a partir de la noche de los cristales rotos en noviembre del 39, y el día designado del que os hablaba fue el 27 de enero, que cada año se conmemora, se recuerda la liberación del campo de Auschwitz-Birkenau,
por los rusos. Nosotros judíos y en Israel hay otro día que se conmemora esta fecha, que es en el mes de abril. Y nosotros nos gusta conmemorar el día del alzamiento del gueto de Varsovia. Porque, claro, la liberación en el 45 del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau marcó el final de la guerra y marcó el final, la liberación de todos los campos de exterminio. Para nosotros, el levantamiento del gueto de Varsovia en el año 43 marca un movimiento de vida y de muerte, porque ellos sabían, era un grupo pequeño de jóvenes que no querían morir sin luchar. Y creo que eso también hay que decir que todos los que fuimos supervivientes, que yo no, mis padres de alguna manera, el hecho de vivir es una supervivencia en esas circunstancias. Tenéis una estupenda profesora de historia. Yo no me voy a meter en la historia porque no soy historiadora. Yo nací en 1944 en Budapest. Aunque no parezca así, soy de padres, de madre, padre, abuelo, bisabuelo. Toda mi familia era húngara. Y toda mi familia pensaba que era húngara judía. A partir del 39 descubrieron que no, que eran judíos húngaros. Al llegar a Hungría, aunque en Hungría no había todavía la guerra ni las persecuciones, sí empezaron a aplicar las leyes de Nuremberg, que eran cerrar los comercios, impedir a los niños ir al colegio, y paulatinamente, poco a poco, todo eso fue a más. Imaginaros que no podían ir al parque, no podían ir al colegio, tenían que llevar la estrella amarilla, y poco a poco se fueron cerrando sus vidas. Principalmente en Budapest, debo decir que había casi 1 millón de judíos en una población de 3 millones. O sea que todo el mundo conocía a alguien que era judío, porque lógicamente 1 de 3, pues en el colegio, en la calle, bueno. Y poco a poco se fueron cerrando todas las opciones de vida. Y en el tren, mi abuelo tenía una empresa era transportista, tenía una empresa de camiones, y decidieron que se querían ir. Y mi abuela, no sé, alguien que conocía, le vendió un visado, porque eso era corriente, vender, decir, mira, en Marruecos hay una ciudad que se llama Tánger, que es una ciudad internacional, y le vendieron un visado por $5.000, que era muchísimo dinero en la época, para ir a Tánger. Y yo, a la muerte de mi padre, que no es mi padre biológico, os lo cuento más tarde, he encontrado su pasaporte, y ella pidió el pasaporte en el año 39 y tiene los visados de varios países por donde llegó. Ella llegó hasta Nápoles, donde cogió un barco a Gibraltar y de Gibraltar a Tánger. Mi abuelo no pudo ir con ella porque tuvo que vender, había vendido los camiones, pero tenía uno, no sé qué líos tenía, y entonces dijo, yo voy más tarde. Todo esto lo he descubierto recientemente, yo no sabía cómo habían salido ellos. Mientras tanto, mi madre se había casado y yo tenía un hermano que posteriormente murió, pero ella al principio no se quería ir, no veía el apremio, no lo veía como mi abuela, decía yo, iremos más tarde. Debo decir que en Hungría la guerra empezó mucho más tarde, en 39, 40, 41, sabían
Claro, los medios de la época no eran los que son hoy. Ocurrían cosas, pero no sabían la verdad todavía en Budapest. Y entonces mi abuela se fue a Tánger, llegó a Madrid primero, llegó a Tánger y no sé por qué se fue a Madrid, eso no lo sé. Hay cosas que no... Porque en mi casa, un paréntesis, nunca se habló de todo esto, nunca, jamás. Yo sé por documentos que he encontrado que mi abuela hizo un restaurante en Madrid en el año 40, del 40 al 44, tuvo un restaurante húngaro en la calle Jardines de Madrid, que está cerca de la calle Alcalá. Bueno, eso es por una parte, mi abuela. Por otra parte, mi madre sigue en Budapest y las cosas se van poniendo feas. Ella con mi abuelo y mi hermano mayor Tommy se refugia en una casa que se llamaban Estrelladas, que eran como el gueto, y yo nazco en un sótano ahí. Y curiosamente, en esa época que era una época revuelta, pero que todavía no había sido invadida Budapest, el correo funcionaba. Y mi madre recibía cartas de mi abuela de Madrid. Y llega la invasión de Horthy, no intenta. Horthy era el presidente, aunque era un reino, pero además era almirante Horthy cuando Hungría no tenía salida al mar, pero trata de negociar con los americanos, con los aliados, no consigue, y finalmente trata de negociar con Hitler, pero no salen bien las cosas. Total, que Hitler invade Hungría, y ahí es como en el 44, cuando nazco yo, empiezan realmente las grandes persecuciones en Hungría. En el norte de Hungría, que era la parte de la Gran Hungría, que luego esa parte de Transilvania se volvió Rumanía y otros países, ahí murieron como más de 100.000 judíos húngaros por balas. Es lo que en parte se llama también la Shoah por balas. Era un grupo de los nazis, esos sí eran alemanes, que se llaman los Einsatzgruppen, que fusilaban, hacían cavar. Bueno, esto es una historia terrible, lo siento, pero fue realidad. Hacían cavar unas zanjas, ponían desnudos a las personas sin tener ninguna piedad, y sobre todo, pongámonos en esa época, las mujeres desnudas, los hombres, y los fusilaban unos a otros y caían en las zanjas, medio vivos, medio... Bueno, una historia terrible. En Budapest, mientras tanto, las cosas iban estrechándose mucho. Todos los judíos iban entrando, les obligaban a ir al gueto, y ahí, milagrosamente, una luz en toda esa miseria. Hay varias personas que ayudan a los judíos. Está Raúl Wallenberg, que salvó de la embajada sueca, que él fue mandado por el gobierno sueco para intentar ayudar. Está el cardenal Lutz del Vaticano, y está sobre todo nuestro ángel de Budapest, que es el encargado de negocios de la embajada de España, que se da cuenta. Él tiene personal, él ni siquiera sabía que su secretaria
era judía. Tenía una secretaria, tenía un chofer, tenía personal en su embajada. El embajador se tiene que ir, lo llaman a España y él se queda de responsable de la embajada y se da cuenta de lo que está pasando con los judíos. Él escribe a España, él está en el Ministerio con Jordana, hay varios, y nadie le hace mucho caso, nadie le contesta. Y él decide restaurar. Él conocía una ley que había de la nacionalidad española de los judíos sefardíes y decide aplicar esa ley para tratar de salvar a judíos dándoles la nacionalidad española para ayudar. Y en el Ministerio de Asuntos Exteriores en España nadie le dice ni que sí ni que no, y él decide hacerlo por su cuenta. Eso creo que está probado. Hay muchas versiones que tratan de decir que fue con el acuerdo del gobierno de Franco, pero yo he hablado con muchos historiadores y me dicen que fue una iniciativa personal de él, que a lo mejor había una especie de, como se dice en francés, laisser-faire, dejar hacer, pero fue una iniciativa de Ángel Sanz-Briz que manda a su esposa Adela y a su hija a España, y él empieza a acoger y a dar pasaportes españoles a gente poco a poco conocida, de unos y de otros. Y él tenía un cupo de 200 pasaportes. Entonces se ve totalmente desbordado porque 200 pasaportes, entonces trata de hacer pasaportes familiares. Bueno, yo creo que eso lo habéis estudiado entonces tampoco me voy a alargar. Bueno, puesto que lo sabéis. Entonces, mi madre, que tenía una carta, varias cartas, con sello, con matasellos de España, está en el gueto, sale con mi abuelo, con mi hermano y conmigo y busca protección. Dice, yo tengo relación con España, y la aceptan en una de las casas. Finalmente, Sanz-Briz se ve tan desbordado que alquila varias casas, pone banderas españolas, y mi madre está en unas casas conmigo. Yo era bebé, evidentemente yo no tengo ningún recuerdo, y lo que sí, de las pocas cosas, y luego mi madre ha sido entrevistada para la Fundación Steven Spielberg, que ha hecho una biblioteca de testimonios de más de 50.000 personas, que manda a un historiador y un periodista a entrevistar a las personas elegidas, analizan su testimonio y si les parece verídico lo guardan. El de mi madre está guardado en la biblioteca de Spielberg. Y ella lo que sí cuenta ahí, que le he oído decir, es que en la casa donde estábamos nosotros se oía el borde del Danubio, y esta gente de Szalaszky, que era el invasor, el socio de Hitler húngaro, y los cruzflechados se llamaban, eran muy, muy crueles, y para además no gastar tantas municiones, lo que hacían, ahorrar municiones, era atar a la gente al borde del Danubio y mataban a uno y luego los tiraban al Danubio y el otro se ahogaba. Bueno, una cosa terrible. Y de ahí hay un monumento en Budapest que son los zapatos al borde del Danubio.
Y entonces mi madre, yo ya había nacido, nos estuvimos como 5 o 6 semanas en una casa protegida. Entre tanto, a mi padre biológico, que nunca conocí, se lo llevan a las marchas forzadas y él muere en un campo que se llama Akfalva, cerca de Sopron, que es una ciudad que está cerca de la frontera de Austria. Esto yo lo encontré en un libro sobre los judíos húngaros de Yad Vashem, que es el centro en Israel que recoge la vida el testimonio y el recuerdo de todos los judíos de Europa Central. Curiosamente tengo una anécdota que me pasó hace 2 semanas. Yo, Akfalfa, si lo metéis en Google, sale que es un pueblecito, pero no dice absolutamente nada de que ahí hubo un campo de trabajo, de que pasó algo. Y hace 2 semanas, la embajadora de Hungría en España organizó una mesa redonda con 2 escritores húngaros que habían publicado cada uno un libro que acababan de traducir al español, y en esa mesa redonda uno de los escritores cuenta su historia y dice: durante la guerra a mi madre la mandaron a Alfalfa. Total que yo salté, pegué un bote terrible, digo, como primera vez que oigo es que alguien ha estado o que habla de... Y luego ya cuando cené, me invitaron a cenar con él, pues me contó que sí, que efectivamente era un campo de tránsito, porque eso era ya en el año, a principios del 45, y en Hungría estaba Eichmann, que era el que hacía todos los transportes y todas las deportaciones. Tengo que decir que en los meses que estuvo Eichmann en Budapest y en el año de finales de 44 a principios de 45 murieron 450.000 judíos húngaros. 450.000, más los 100.000 que habían muerto antes. Bueno, el caso es que mi madre sale a principios de 45, no sé muy bien, porque no tengo la fecha y nadie me la ha dicho y mi madre nunca ha hablado. Mi madre... ¿Se oye? Sí. Sí, gracias. Mi madre, no sé cómo, salimos de la casa de San Luis, familia a la que tengo un cariño y que luego os explicaré que mi madre buscó. Mi madre vuelve a su casa, a su casa no porque está bombardeada, vuelve a casa de su suegra, están todo roto, no sé qué, y se reencuentra con una pequeña parte de su familia, y Hungría es liberada por el Ejército Rojo, por los rusos, lo cual es una liberación de los nazis, pero rápidamente se dan cuenta de que no es ninguna liberación, de que lo poco que había en la casa se lo robaron. En la casa tenían que vivir no sé cuántas familias, 2 familias en cada habitación, y entonces esa parte es una parte un poco novelada. Ellos se enteran, porque eso me lo ha dicho un historiador, se enteran que de Hungría ya está la cortina de hierro, ya de ahí no se puede salir, pero se enteran que de Praga la Cruz Roja Internacional puede ayudar a salir
para reunirse. Ella sabía que su madre estaba entre Tánger y España. Y entonces, de alguna manera, llega a Praga. He encontrado el documento con el que salieron, que es un título de viaje, se llama, está la foto de mi madre, mi hermano y yo, y aparentemente de Praga, de alguna manera, llegamos a Madrid. Yo no sé cómo, porque no debían de haber muchos, ni trenes, ni coches, no lo sé. Pero la verdad que en mi casa nunca se hablaba de esto, o sea que yo todo esto lo he tenido que reconstituir con los pocos documentos que he encontrado. Y hay una cosa que es muy común en casi todos los supervivientes, que yo no sé si me considero superviviente, mi madre sí lo ha sido. Nadie hablaba. Yo creo que era dejar atrás cosas muy dolorosas, mirar hacia adelante, tratar de reconstruir una vida. Total, que mi madre, con mi hermano Tommy y yo, llegamos a Tánger, y mi abuela en ese momento en Tánger, porque resulta, otro paréntesis, que mi abuela y una prima de ella que tenían el restaurante en Madrid, era un restaurante, ellas lo único que sabían hacer era cocinar, y cocinaban comida húngara. La comida húngara, hoy somos todos muy internacionales, todos hemos viajado, todos. En la época, una comida con páprica, le ponían nata por encima a la comida, pues no les gustaba a los españoles no venían a comer a ese restaurante, pero los que sí venían, Madrid era un centro de reunión, porque ya había pasado la guerra civil y era un sitio donde podían circular y vivir. Estaba lleno de espías de toda Europa, alemanes, austríacos, eslovacos, qué sé yo, de todas partes. Y para ellos era la comida que les gustaba. Y mi abuela y su cuñada hablaban alemán. En Hungría era muy corriente que la gente hablara alemán, pues había sido el imperio austrohúngaro, o sea que el alemán era un idioma que se hablaba. Y yo sé, creo que en aquella época mi abuela, mis abuelos tenían una buena situación, y mi madre tenía una señorita que se ocupaba de ella, que hablaba francés. Y también hablaba francés. Y entonces todo lo que oían de los espías estaban espantadas, estaban muertas de miedo, y en cuanto tuvieran posibilidad, pues vendieron el restaurante y se volvieron a Tánger. Tánger, ciudad internacional, donde estaba dividida entre los franceses, ingleses, españoles y americanos, creo eran 3 o 4 potencias aliadas de la época. Era internacional, nadie preguntaba nada, era un sitio de libertad total, había una población judía, española, francesa importante, que era muy acogedora. El clima era absolutamente maravilloso, y como le decía hace un momento a Amparo, para todos estos refugiados que venían de Europa Central, donde todo era guerra, destrucción, hambre, frío, muerte, heridas, llegar a un sitio donde había un Mediterráneo y un Atlántico azules, mares azules, cielo azul, palmeras, frutas, era el paraíso. Y tan paraíso era que mi abuela tenía un hotel restaurante que se llamaba Le Paradis, el paraíso.
que es donde yo pasé una buena parte de mi infancia. Durante el viaje, aparentemente, bueno, mi padre murió, tengo mi padre biológico, tengo el certificado de defunción de él, murió en trabajos forzados en Alfalfa y fue declarado héroe nacional. Es todo lo que sé. No lo conocí. Total que mi madre se encuentra en París, de paso hacia Tánger, con un primo segundo de mi padre que se había divorciado y que le gusta y la sigue a Tánger, y en Tánger se casan cuando yo tenía 5 años. Y la verdad que siempre mi padre, José Borel, de bendita memoria, ha sido mi padre que me ha querido y que me ha educado y que nos ha cuidado. En Tánger la vida era una vida de recomposición de las personas, porque estaba lleno de refugiados. A todos los llamaban los polacos, porque estaban ahí de paso, porque todo el mundo, no era que se querían quedar en Tánger, sino que en los libros de historia dicen que en los países, tanto Estados Unidos, Argentina, Brasil, Canadá sobre todo, había números clausus, es decir, que había un número específico de gente que podía entrar. Y entonces la gente esperaba a poder sacar un visado. No era realmente el caso de mis padres, porque en el hotel ellos estaban contentos y mi padre aportó a su matrimonio, él tenía otro hijo de su divorcio, consiguió que viniera a Tánger, y así es como tuve otro hermano, Andrés, que murió hace 10 años, pero que éramos ya 3 hermanos de repente. Mis recuerdos de Tánger es de una infancia un poco salvaje en el monte, porque el hotel estaba en el monte. Me daba mucha vergüenza porque a veces me llevaban al colegio en burro, porque estaba lejos. Mi abuelo tenía un coche, pero era un coche viejo. Y me acuerdo, pues cuando no arrancaba el coche había que bajar en burro del monte. Yo no sé si os podéis imaginar el horror de ya ser diferente, porque claro, yo no hablaba ni francés ni español, hablaba húngaro. Entonces hablaba húngaro, llegaba a un colegio, subía en un burro con un señor árabe, que era el camarero, con un gorro rojo así, que bueno, era un poco... En el año, bueno, sí, ellos estaban contentos en Tánger, pero resulta que en el año 53, a final de 53, empieza a haber unas revueltas en Tánger porque quieren que Tánger sea Marruecos, que quieren la independencia, ve a un rey que era un poco déspota, total que hay unas revueltas. Y cuando empiezan las revueltas, pues mis padres dicen, esto ya lo hemos vivido, y a mi padre, un señor húngaro que conocía, le ofrece un trabajo en Madrid y dice, pues nos vamos a Madrid. Entonces, en 1954 llegamos a Madrid. A todo eso nunca se habla de la guerra, nunca se habla... Yo no tenía más que mi abuela y mi abuelo, pero yo había oído hablar que mi padre tenía un hermano. Luego, más tarde supe que mi padre, que llamó mi padre, supe que su hermano Imre era muy alto y estaba en una fila de prisioneros y un alemán le pegó un tiro porque sobrepasaba
de la fila y le pegó ahí un tiro y murió en una carretera. Y curiosamente mi sobrino se metió en Google para poner el nombre de su tío y encontró un documento en el que decía de una venta de eBay que se vendió un documento de la autoridad de Palestina, que no tiene nada que ver con Palestina de los palestinos hoy, porque esa parte se llamaba Palestina, que estaba bajo dominio inglés, y era una solicitud. Ya me perdí. Os cuento esto porque es una anécdota curiosa, como en internet uno encuentra rastros de su familia, y este hermano de mi padre, que no me atrevo a llamar tío, pues no lo he conocido ni sabía de su existencia hasta no hace mucho tiempo, había hecho una solicitud a la autoridad de Palestina inglesa para ir a Palestina, como fueron muchos judíos pioneros, y se la dieron en el año 44, pero él ya había muerto, no le había llegado. Bueno, me pierdo. Nosotros llegamos a Madrid, mi padre trabaja y con un amigo húngaro buscan un colegio para nosotros, y mis padres, aunque no era gente religiosa, sí tenían profundamente el hecho de que éramos judíos. Y entonces, a todo esto éramos apátridas, que quiere decir que no teníamos nacionalidad. Y en Marruecos nos habían dado eso, un papelito que era el título de voyage, el título de viaje, y con eso más o menos funcionábamos. Al llegar a España buscan un colegio, y todos los colegios son católicos, porque en aquel momento, en el 54, no había un solo colegio donde no hubiera religión, salvo el liceo francés. Y entonces, tanto mi hermano como yo estudiamos en el liceo francés, donde había una hora de religión en la cual yo salía, con lo cual también uno siempre, como vosotros, uno trata de identificarse unos a otros, que es lo propio de los jóvenes. Es algo que yo no podía identificarme porque yo hablaba húngaro en una España del 54, donde no se conocían a los extranjeros era algo muy raro. Salía cuando hablaban de religión, y son nimiedades, pero todos los niños llevaban un bocadillo de chorizo o un bocadillo de tortilla de patatas, y yo llevaba un bocadillo de pan con mantequilla y pimiento verde con sal. El pimiento verde tiene mucha vitamina. Yo era una niña que tenía anemia y estaba malnutrida, y entonces es lo que llevaba. Y eso es maravilloso, porque todo el mundo te preguntaba: ¿y tú qué comes? Pues yo pimiento verde. En España nadie en esa época comía pimiento verde crudo en un bocadillo. Bueno, ni hoy tampoco. No, todo eso para deciros que son cosas pequeñas, pero que hacen que uno toda la vida siempre se siente diferente de los demás niños. En mi casa siempre, sin hablar nada. La única diferencia sí es que yo tenía un hermano muy mayor que murió,
Y cuando en España ya nos dieron un pasaporte, que era un pasaporte, España no adhirió a la Convención Nansen de Naciones Unidas sobre refugiados, y entonces, claro, tenían que darnos una documentación. Nos dieron el pasaporte español verde de la época, y en primera página había un sello rojo grande que decía: no es protegido del gobierno español. En la página de atrás decía: el titular de este pasaporte no es protegido del gobierno español y declara haber huido del régimen comunista. Del nazismo y de eso nadie hablaba, pero sí habíamos huido del régimen comunista, bueno, era lo que había. Y hemos funcionado, toda mi familia, con ese pasaporte hasta el año 68 o algo así. Ese pasaporte solo servía para salir una vez de España y podíamos tener visados para 3 países. Si querías ir a un 4.º país ya no podías, no te daban el visado, tenías que volver a España, solicitar otra vez un pasaporte. Bueno, todo esto no es muy grave, pero lo que quiero decir por esto es siempre la diferencia que trae de haber vivido una experiencia, una experiencia, es una palabra muy frívola, de haber vivido un nazismo y una persecución. Mis padres fueron pilares de la nueva comunidad judía que se hizo en España, que desde la guerra civil no había judíos casi en España, y poco a poco se fue conformando una nueva comunidad. Y desde el año, entre los papeles también que encontré de mi padre, que era un señor muy ordenado, muy contrario a lo que a mí, encontré una tarjeta de mi madre que era una ficha de una entrada a algo, y era del año 70. Esto es importante, el año 70. Y ponía Sans Bris. O sea que mi madre desde el año 70 andaba buscando a la familia Sans Bris. Pero ellos no vivían en Madrid porque el señor Ángel Sans Bris fue embajador en varios países por el mundo. Y creo que la familia, su último cargo fue en el Vaticano, en Roma, y no sé en qué año volvió, pero siempre decía: hay que buscar a Sans Bris. O sea que el recuerdo que ella tenía de haber sido salvada, porque si no hubiera sido por él, nos hubieran llevado como los 450.000 otros judíos, nos hubieran llevado a Auschwitz, que es donde murieron la mayoría de los judíos húngaros. Tanto es así que en el 45 en Auschwitz se construyó lo que llaman la rampa de los judíos. No sé si alguien de aquí ha estado en Auschwitz, pero los trenes llegaban a la estación de Auschwitz y luego se hacía a la derecha, a la izquierda, quien iba a trabajos forzados y quien iba directo. Y ya en el 45, cuando ya sabían que la guerra estaba terminada, porque ya los aliados estaban por toda Europa, Adolf Eichmann mandó a construir una rampa que llevara directamente de la estación a una incineradora para llevar ahí a los... Y lo que es incomprensible es que los aliados, que ya tenían
ganado el aire, digamos, todos los aviones que eran aviones aliados, no hubieran bombardeado las rampas se hubieran salvado 450.000 húngaros. Sí, ya, vale. Pues... Una pena porque estaríamos oyéndote todo el día, pero... Bueno, yo trato de sonreír y de reírme, pero bueno, hay cosas muy tristes y no todo fue tan fácil. Gracias. Si queréis hacer alguna pregunta.